Listo, pues comenzamos. Vamos a comenzar con el capítulo 4 de nuestro libro que estamos leyendo, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Vale? Entonces, vamos por el capítulo 4. El capítulo 4 se llama El Castillo del Silencio. Y dice así: abandonado a su suerte, el caballero asomó la cabeza con precaución por la puerta del castillo. Las rodillas le temblaban ligeramente, por lo que producía un ruido metálico a causa de su armadura. Como, como no quería parecer una gallina frente a una paloma en caso de que Rebeca pudiera verle, reunió fuerzas y entró valientemente cerrando la puerta a sus espaldas. Por un momento, y bueno, fíjense aquí, nuevamente, cómo le llega esta parte de el qué dirá, ¿no? Sigue siendo aquí una parte que le cuesta trabajo decir, híjole, prefiero, aunque me esté muriendo de miedo, atravesar esa puerta y que no digan que soy un cobarde, ¿no? Y la pregunta es, aquí para ustedes, hagamos una introspección, ¿cuántas veces de tu vida haces cosas que no te laten por el qué dirán, ¿no? O de cuántas cosas te has perdido también por el qué dirán. Por un momento deseó no haber dejado atrás su espada, pero Merlín le había prometido que no tendría que matar dragones, y el caballero confiaba plenamente en el mago. Entró en la enorme antesala del castillo y miró a su alrededor. Solo vio el fuego que ardía en una enorme chimenea de piedra en uno de los muros de 3 alfombras en el suelo. Se sentó en la alfombra más cercana al fuego. El caballero pronto se dio cuenta de dos cosas. Primero, parecía no haber ninguna puerta que la condujera hacia fuera de la habitación, hacia otras áreas del castillo. Segundo, había un extraordinario y aterrador silencio. Fíjense qué interesante. Un extraordinario y aterrador silencio. Igualmente, ¿a cuántos de ustedes les causa terror estar consigo mismos, que el silencio les causa tanto ruido, ¿no? Que es, no puedo estar conmigo mismo, no puedo con este silencio, que prefieren constantemente estar o rodeados de gente o haciendo cosas o etcétera, porque no pueden estar consigo y en el silencio. ¿Cuántos de ustedes sienten un terror justamente el estar con ustedes y en un estado de silencio? Se sobresaltó al notar que el fuego ni siquiera chasqueaba. El caballero pensaba que su castillo era silencioso, especialmente en las épocas en que Julieta no le hablaba durante días, pero aquello no era nada comparada con esto. El Castillo del Silencio hacía honor a su nombre. Jamás en su vida se había sentido tan solo. De repente, el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. Fíjense, jamás en su vida se había sentido tan solo. Regreso al punto. Aquel que tiene un amor propio tan inmenso puede estar completamente solo en una isla y nunca se va a sentir solo, porque se tiene a sí mismo. Y eso es algo bien bonito que todos deberíamos aprender y que todos deberíamos de tener. De repente el caballero se sobresaltó por el sonido de una voz familiar a sus espaldas. Hola, caballero. El caballero se giró y se sorprendió al ver al rey aproximándose desde una esquina lejana de la habitación. ¡Rey!, dijo con la voz entrecortada. Ni siquiera os había visto. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que vos, caballero, buscando la puerta. El caballero miró a su alrededor otra vez. No veo ninguna puerta. Uno no puede ver realmente hasta que comprende, dijo el rey. Cuando comprendáis lo que hay en esta habitación, podréis ver la puerta que conduce a la siguiente. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y este justamente es el camino espiritual, porque literalmente nosotros tenemos la puerta hacia una vida plena, abundante, todo lo que tú deseas enfrente de nosotros y no la vemos. No la vemos porque no queremos verla, porque estamos aferrados a nuestra verdad y a lo que creemos que es cierto. En el momento en el que comprendes que la vida va más allá de lo que han dicho, aparece esa puerta, entre comillas,
o ese nuevo mundo que yo le llamo, que se revela ante tus ojos en el momento en el que te rindes y confías en la vida. Definitivamente eso espero, rey, dijo el caballero. Me sorprende veros aquí. Había oído que estabas en una cruzada. Eso es lo que dicen siempre, que viajo por el sendero de la verdad, explicó el rey. Mis súbditos lo entienden mejor así. El caballero parecía perplejo. Todo el mundo entiende las cruzadas, dijo el rey, pero muy pocos comprenden la verdad. Nuevamente, qué interesante, ¿no? Muchos comprenden las cruzadas, pero muy pocos comprenden la verdad. ¿Y aquí qué significan las cruzadas? ¿No? Todo lo que se basa en el miedo, todo lo que nos han dicho que es el mundo, que es la sociedad, que es el deber, ¿no? Todo el mundo cree que domina esa parte, pero nadie realmente comprende lo que es la verdad. Por eso la mayoría de la gente vive tan infeliz. Sí, asintió el caballero. Yo mismo no estaría en este sendero si no estuviera atrapado en esta armadura. La mayoría de la gente está atrapada en su armadura, declaró el rey. ¿Qué queréis decir? Preguntó el caballero. Ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego, un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. Fíjate qué interesante. Nos quedamos atrapados en las barreras para protegernos de quienes creemos que somos. ¿Y qué es esto de quienes creemos que somos? Aquella armadura, justamente, este disfraz que nos hemos puesto para adaptarnos a la que la sociedad nos ha dicho que seamos, en lugar de ser realmente quienes somos. Cada una de las personas que vive en este mundo se ha puesto un disfraz de alguien que no es realmente. Nunca pensé que vos estuvieras atrapado, rey. Sois tan sabio, le dijo el caballero. El rey soltó una carcajada. Soy lo suficientemente sabio como para saber cuando estoy atrapado y también para regresar aquí para aprender más de mí mismo. Fíjate qué interesante. Soy lo suficientemente sabio como para saber cuando estoy atrapado y también para regresar aquí y aprender más de mí mismo. ¿Y qué es el regresar aquí? ¿Qué es el silencio? El encuentro, o sea, cuando tú estás en silencio realmente, y por eso la meditación debe de ser en silencio, porque es el momento en donde te encuentras contigo mismo, con tu verdadera esencia, con tu luz. Y es ahí donde se encuentra la verdad, ¿no? Entonces el rey, soy lo suficientemente sabio para reconocer, porque soy un ser humano, cuando me perdí, ¿no? Cuando saber que nuevamente estoy atrapado en mis armaduras, pero lo reconozco, es decir, ya tengo una conciencia elevada, que cuando lo reconozco, regreso nuevamente aquí. ¿Y qué es regresar nuevamente aquí? Regresar nuevamente a mi centro, regresar nuevamente a mi esencia. El caballero estaba entusiasmado, pensando que quizás el rey podría mostrarle el camino. Ay, perdón. Decidme, dijo el caballero, su rostro iluminado, ¿podríamos atravesar el castillo juntos? Así no sería tan solitario. El rey negó con la cabeza. Una vez lo intenté. Es verdad que mis compañeros y yo no nos sentíamos solos porque hablábamos constantemente, perdón. Pero cuando uno habla, es imposible ver la puerta de la salida de la habitación. Guay. Voy a volver a leer esto, fíjense, pongan atención. Es verdad que mis compañeros y yo no nos sentíamos solos porque hablábamos constantemente, pero cuando uno habla, es imposible ver la puerta a la salida de esta habitación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está enfocado en lo que
no debe de estar enfocado, es decir, en la bulla, en este sueño del planeta, como dice el autor de los Cuatro Acuerdos, pierdes el sentido de realmente cuál es la vida y dejas de ver realmente esa puerta que está ahí frente a nosotros, ¿no? Cuando estás tan distraído por el qué dirán, lo que tengo que ser según lo que la sociedad me ha dicho, el tener éxito, en el tener como riqueza material, etcétera, en todas estas cosas que nos sirven, pero al final del día no nos hace plenos, pierdes el sentido o el verdadero sentido justamente de la vida, que es tener una vida plena, con abundancia, con todo lo que deseas, sí, pero plena, porque es muy diferente. Hay dos caminos siempre. Puedes tener todo lo que tú deseas, pero una vida vacía y nunca estás satisfecho. O puedes tener todo lo que tú deseas, pero sintiéndote pleno y una vida feliz. O sea, ¿cuál eliges? ¿Tener todo lo que quieres, pero siempre insatisfecho y no feliz? ¿O tener todo lo que tú deseas, pleno, feliz y satisfecho? Quizá podamos limitarnos a caminar juntos sin hablar, sugirió el caballero. No le apetecía mucho tener que caminar solo por el castillo del silencio. El rey volvió a negar con la cabeza, esta vez con más fuerza. No, también lo intenté. Hizo que el vacío fuera menos doloroso, pero tampoco pude ver la puerta de la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino hacia la plenitud, hacia la espiritualidad, hacia lo que sea que tú estés buscando, no lo vas a encontrar con alguien a tu lado. No lo vas a encontrar más que contigo mismo. O sea, en el momento en el que estás contigo mismo, es o sea, el trabajo es con uno mismo. Que alguien te puede guiar y justamente como Martín dijo, ve aquí, ve allá, por supuesto. Pero el camino realmente de la realización es cuando uno se conecta con nosotros mismos. Nadie lo puede hacer por nosotros y nadie va a quitar ese peso a nosotros más que nosotros mismos. El caballero protestó. Pero si no estabais hablando. Permanecer en silencio es algo más que no hablar, dijo el rey. Descubrí que cuando estaba con alguien mostraba solo mi mejor imagen. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, fingimos, ponemos máscaras. No dejaba caer mis barreras, de manera que ni yo ni la otra persona podíamos ver lo que ya yo intentaba esconder. No lo capto, dijo el caballero. Lo comprenderáis, replicó el rey, cuando hayáis permanecido aquí el tiempo suficiente. Uno debe de estar solo para poder dejar caer su armadura. El caballero estaba desesperado. Y aquí hay una clave excelente. Yo les pido que lo subrayan porque literalmente uno debe de estar solo para poder dejar su armadura. ¿Por qué? Porque nosotros fingimos ser fuertes, ser valientes, ser todopoderosos enfrente de los demás. Pero cuando uno está con nosotros mismos, no te puedes mentir a ti mismo. Y es ahí cuando sueltas, en el momento en donde estás lo suficientemente en silencio y conectado contigo, es cuando sueltas realmente esa armadura. No quiero quedarme aquí solo, exclamó. Exclamó golpeando el suelo con el pie y dejando caer involuntariamente sobre el pie del rey. El rey gritó de dolor y comenzó a dar saltos. El caballero estaba horrorizado, primero al herrero y ahora al rey. Perdonad, señor, dijo, disculpándose. El rey se acarició el pie con suavidad. Oh, bueno, esa armadura os hace más daño a vos que a mí. Luego miró al caballero con expresión sabia. Comprendo que no querráis quedaros solos en este castillo. Yo tampoco lo deseaba las primeras veces que estuve aquí, pero ahora me doy cuenta de que lo que uno ha de hacer aquí, lo ha de hacer solo. Dicho esto, se alejó cojeando al tiempo que decía, ahora debo irme. Y fíjate qué importante. Justamente al principio nos cuesta mucho trabajo estar con nosotros mismos porque no queremos enfrentar nuestros miedos, no queremos enfrentar aquello que hemos estado evitando. Y ese es el peor error que podemos nosotros decidir hacer, porque muchas veces creemos que el evadir, el darle la vuelta a lo que nos molesta, a lo que nos duele, a situaciones del pasado, etcétera, creemos que es la solución para
que no nos duela en el presente. Pero lo que estás haciendo es que se potencie eso y tengas una vida menos plena, ¿no? Y más infeliz. Pero en el momento, la única forma de tener una vida plena es enfrentando el dolor, es enfrentando esos miedos para poder atravesarlos, aprender de ellos y entonces evolucionar. Perplejo, el caballero preguntó. ¿A dónde vais? Le preguntó. La puerta está por aquí. Esa puerta es solo de entrada. La puerta que lleva a la siguiente habitación está en la pared más lejana. La vi por fin cuando vos entrabas, dijo el rey. ¿Qué queréis decir que por fin la viste? ¿No recordabas dónde estaba de las otras veces que estuviste aquí? Preguntó el caballero sin comprender por qué el rey continuaba viniendo. Uno nunca acaba de viajar por el sendero de la verdad. Cada vez que vengo, a medida que voy comprendiendo cada vez más, encuentro nuevas puertas. El rey se despidió con la mano. Trataos bien, amigo mío. Y fíjate qué importante, justamente es un camino que nunca se termina de aprender y que justamente vas aprendiendo cada vez más y más cosas. Y por eso yo siempre les he dicho, este camino espiritual es un viaje que nunca acaba. Entonces, si tú esperas ir a un curso, tomar un taller y decir, con esto es más que suficiente y mi vida ya va a cambiar y mañana ya voy a ser un budita eliminado, estás equivocado, porque es un camino. El ser espiritual, el buscar una vida plena, es un sendero, es un trabajo de día con día, en donde se disfruta día con día, no buscas un fin. No sé si me explico con ello. O sea, la espiritualidad es un medio, no es un fin. Y fíjate lo que les dice, trataos bien, ¿no? O sea, trátate bien, porque estás contigo mismo. Y algo que yo siempre les digo es, con la única persona que no te puedes deshacer es de ti misma. Vas a convivir contigo 24/7 por el resto de tu vida. Y si no eres tu mejor amigo, entonces qué triste vivir con una persona 24/7 por el resto de tu vida que no te cae bien, que no aceptas, que no amas, que no aprecias, que no gozas su presencia. Aguardad, por favor, le suplicó el caballero. El rey se volvió y le miró con compasión. ¿Sí? El caballero, que no podía hacer que tambaleaba de la resolución del rey, le pidió: ¿Hay algún consejo que me podáis dar antes de iros? El rey lo pensó un momento y luego respondió: Este es un nuevo tipo de cruzada para vos, querido caballero, una que requiere más coraje que todas las otras batallas que habéis conocido antes. Si lográis reunir las fuerzas necesarias y quedaros para hacer lo que tenéis que hacer aquí, será vuestra mayor victoria. Dicho esto, el rey se giró y, estirando el brazo como para abrir una puerta, desapareció en la pared, dejando perplejo al caballero. El caballero corrió al sitio donde había estado el rey, esperando que de cerca también podría ver la puerta. Y al encontrar solo lo que parecía ser una pared sólida, comenzó a caminar por toda la habitación. Lo único que el caballero podía oír era el sonido de su armadura resonando por todo el castillo, ¿no? Y fíjense qué bonito consejo justamente del rey, ¿no? De junta todas tus fuerzas, porque sí, en definitiva se necesita mucha fuerza de voluntad, de decir, me quedo aquí a enfrentar lo que tengo que enfrentar y enfrentar mis propios demonios de mí misma o de mí mismo. Y en el momento que lo hagas, va a ser tu mayor victoria, en definitiva. Después de un rato se sentía más deprimido que nunca. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Y ojo, esto es muy importante, porque justamente en ese momento de atravesar, siempre va a existir un momento de crisis en donde te sientas peor antes de estar bien. Para animarse, cantó un par de canciones de batalla. Estaré contigo para llevarte a una cruzada, cariño, y a donde quiera que deje mi yelmo, ese será mi casa. Las cantó una y otra vez. A medida que su voz se fue cansando, la quietud comenzó a ahogar su canto, envolviéndole en un silencio más absoluto.
Solo entonces pudo el caballero admitir francamente algo que ya sabía. Tenía miedo de estar solo. En ese momento vio una puerta en la pared más lejana de la habitación. Fue hasta ella, la abrió lentamente y entró en otra habitación. Esta otra sala se parecía mucho a la anterior, solo que era más pequeña. También esta estaba vacía de todo sonido. Y fíjense qué interesante, ¿por qué las habitaciones están vacías? Porque son los huecos que nosotros tenemos o los miedos que tenemos. O sea, creo que las habitaciones o cada una de las habitaciones representa el tamaño del miedo del caballero, ¿no? Entonces, en el momento en el que él se da cuenta que su mayor miedo es justamente el estar solo, ¡plum!, aparece la puerta. Y es ahí, fíjense, es ahí, les están dando un súper secreto. En el momento en el que aceptas las cosas como son y no pones resistencia, logras atravesar ese miedo. Para pasar el tiempo, el caballero comenzó a hablar consigo mismo. Decía cualquier cosa que le venía a la mente. Habló de cómo era de pequeño y de qué manera era diferente de los otros niños que conocía. Mientras cazaban codornices y jugaban a ponle la cola al burro, él se quedaba en casa y leía. Como en aquel entonces los libros eran manuscritos de los monjes, había pocos y muy pronto los había leído todos. Fue entonces cuando comenzó a hablar con todo aquel que pasaba delante de él. Cuando no había con quién hablar, hablaba consigo mismo, igual que ahora. Se encontró diciendo que había hablado tanto durante toda su vida para evitar sentirse solo. ¿Cuántas personas conocen o cuántas personas son así? ¿O te reconoces tú así? ¿Cuántas veces hablas y hablas y hablas? O hay gente que habla y habla y habla porque justamente no quiere sentirse solo, ¿no? Y busca esta parte de hablar, hablar para no tener que enfrentarse consigo mismo. El caballero pensó profundamente sobre esto hasta que el sonido de su propia voz rompió el aterrador silencio. Supongo que siempre he tenido miedo a estar solo. Y esto es algo bien interesante porque justamente cuando estás tú solo y conectas con esta luz interior, este guía interior justamente empieza a hablarte y empieza a darte mensajes y empieza a darte señales. Es algo bien bonito. Mientras pronunciabas estas palabras, otra puerta se hizo visible. El caballero la abrió y entró en la siguiente habitación. Era más pequeña aún que la anterior. Se sentó en el suelo y continuó pensando. Al poco rato le vino el pensamiento de que durante toda su vida había perdido el tiempo hablando de lo que había hecho y de lo que iba a hacer. Nunca había disfrutado de lo que estaba pasando en el momento. Wow, otra super lección. ¿Cuántas veces estás enfocado en lo que pasó o lo que va a pasar y dejas de disfrutar el momento presente? Aquellas personas, por ejemplo, que les cuesta muchísimo trabajo la meditación y concentrarse, son este tipo de personas, que no logran estar en el aquí y el ahora, que su mente siempre está pensando en otras cosas, y son personas que huyen de su verdad. Entonces, observa. Y fue ahí entonces que apareció otra puerta. Llevaba a una habitación aún más pequeña que la anterior. Animado por su progreso, el caballero hizo algo que nunca antes había hecho. Se quedó quieto y escuchó el silencio. Se dio cuenta de que durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni nada. El sonido del viento, de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos, había estado siempre allí, pero en realidad nunca los había oído. Y ojo, esta es la clave del momento presente. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces estás tú en algún lugar y no escuchas el reloj, ¿no? El tic-tac del reloj, o los pajaritos cantar, o el coche que pasa, por estar metido en lo que estás haciendo y te pierdes realmente del momento presente? Y el momento presente es estar justamente conectado con todos los sonidos, ¿no? Con todo lo que está pasando a tu alrededor, disfrutando del aquí y el ahora. Tus
100% de tus sentidos están en este momento, por lo tanto, escuches, percibes, estás en un estado de alerta, pero en un estado de alerta de exaltación, de tengo que estar alerta porque algo va a pasar, si no estás en un estado de alerta de que todo lo sientes y lo percibes porque estás al 100% en el momento presente. Tampoco había oído a Julieta cuando ella intentaba decirle cómo se sentía, especialmente cuando estaba triste. Le hacía recordar que él también estaba triste. De hecho, una de las razones por las que había decidido dejarse la armadura puesta todo el tiempo era porque así ahogaba la tristeza, la triste voz de Julieta. Todo lo que tenía que hacer era bajar la visera y ya no la oía. Entonces, fíjate, muchas veces, ¿cuántas veces tú también te pones esta armadura y no quieres escuchar a los demás porque te recuerda tu dolor, ¿no? Y te vuelves egoísta. Julieta debía haberse sentido muy sola, hablando con un hombre envuelto en acero, tan sola como él se había sentido en esta lúgubre habitación. Su propio dolor y su soledad afloraban. Comenzó a sentir el dolor y la soledad de Julieta también. Durante años le había obligado a vivir en un castillo de silencio, y se puso a llorar. El caballero lloró tanto que las lágrimas se derramaron por los agujeros de la visera y empaparon la alfombra que había debajo de él. Las lágrimas fluyeron hacia la chimenea y apagaron el fuego. En realidad, toda la habitación empezaba a inundarse, y el caballero se hubiera ahogado si no fuera porque en ese preciso instante apareció otra puerta. Aunque estaba exhausto por el diluvio, se arrastró hacia la puerta, la abrió y entró en una habitación que no era mucho mayor que el establo de un caballo. Me pregunto por qué las habitaciones son cada vez más pequeñas, dijo en voz alta. Y una voz replicó, porque os estáis acercando a vos mismo. Fíjate qué interesante, ¿no? Sobresaltado, el caballero miró a su alrededor. ¿Estaba solo? ¿O eso había creído? ¿Quién había hablado? Tú has hablado, dijo la voz como respuesta a su pensamiento. La voz parecía venir dentro de sí mismo. ¿Era eso posible? Sí es posible, respondió la voz. Soy tu yo verdadero. ¿Y qué es el yo verdadero? Nuestra esencia, nuestro yo interior, nuestro Dios divino, lo como le quieras llamar. Pero si yo soy mi yo verdadero, protestó el caballero, perdón, pero si yo soy mi verdadero yo verdadero, protestó el caballero. Mírate, pronunció la voz con una ligera aversión. Ahí sentado medio muerto, dentro de ese montón de lata, con la visera oxidada y la barba hecha una sopa. Si tú eres tu verdadero yo, los dos estamos en problemas. Y este es uno de los graves problemas que tenemos actualmente en la humanidad, porque creemos, sobre todo que nuestra mente o que este cuerpo, somos nosotros. Y esa no es la verdad. Esa no es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es esta luz que tenemos en nuestro interior, que es infinita y es eterna. Y ahí la promesa de Jesús cuando vino a la tierra, de una vida eterna. Pero la vida eterna no se trata de un cuerpo eterno, sino una vida eterna a través de una luz eterna que nunca puede morir. Ahora óyeme tú a mí, dijo el caballero. He vivido durante todos estos años sin oír ni una palabra sobre ti. Ahora que oigo lo primero que me dices es que tú eres mi verdadero yo. ¿Por qué no me habías hablado antes? He estado aquí durante años, replicó la voz, pero esta es la primera vez que estás lo suficientemente silencioso como para oírme. Fíjense, ¿cuántos de nosotros no hemos estado lo suficientemente silenciosos para realmente escuchar a nuestra verdadera esencia? Y es ahí que yo siempre les digo, conecta con tu luz interior, porque esa es tu verdadera esencia, porque ese es tu verdadero yo, y ahí es en donde está la sabiduría infinita y de todo lo que tú necesitas saber. Pero preferimos que oír al otro o estar ocupados en las cosas materiales, etcétera, que conectar con esta luz. El caballero dudó. Si tú eres mi verdadero yo, entonces por favor dime, ¿quién soy yo?
La voz replicó amablemente: no puedes pretender aprender todo de golpe. ¿Por qué no te vas a dormir? Está bien, dijo el caballero, pero antes quiero saber cómo debo llamarte. ¿Llamarme? Preguntó la vez perpleja. Pero si yo soy tú. No puedo llamarte yo, me confunde. Está bien, llámame Sam. ¿Y por qué Sam? ¿Y por qué no? Fue la respuesta. Tienes que conocer a Merlín, dijo el caballero empezando a cabecear de cansancio. Luego se le cerraron los ojos mientras se sumergía en un profundo y dulce sueño. Cuando despertó, no sabía dónde estaba, tan solo era consciente de sí mismo. El resto del mundo parecía haberse desvanecido. A medida que se fue despertando, el caballero se fue dando cuenta de que Ardilla y Rebeca estaban sentados sobre su pecho. ¿Cómo habéis entrado aquí? Preguntó. La ardilla rió. No estábamos ahí. Vos estás aquí, arrulló Rebeca. El caballero abrió más los ojos y se sentó. Miró a su alrededor sorprendido. Sin lugar a duda, se encontraba sentado sobre el sendero de la verdad, al otro lado del castillo del silencio. ¿Cómo salí de ahí? Preguntó Rebeca. De la única manera posible, pensando. Lo último que recuerdo, dijo el caballero, es que estaba hablando con... Aquí se detuvo. Querían contarle a Rebeca y a la ardilla acerca de Sam, pero no era fácil de explicar. Además, podía habérselo imaginado todo. Tenía mucho que pensar. El caballero se rascó la cabeza, pero tardó un momento en darse cuenta de que en realidad estaba rascando su propia piel. Fíjate qué interesante. En el momento en el que conecta con su verdadera esencia, con su verdadero yo, que en este caso se llama Sam, ¿no? Se pone Sam. Es en el momento en el que logra atravesar el silencio y sale del castillo del silencio, ¿no? Y fíjate qué interesante también, ¿no? Dice, el caballero le quería contar a Rebeca y a la ardilla y dice, no, porque puede ser que me lo estoy imaginando todo. ¿Acaso me estoy volviendo loco? ¿No le suena por ahí a alguien familiar? Norma, ¿va para ti eso? ¿No? Y no es que nos estemos volviendo locos, es que esa es nuestra verdadera esencia. Realmente el conectar con esa luz interior, o sea, no nos estamos volviendo locos, y cuando conectas con esta luz, empiezas literalmente a tener mensajes, a escuchar cosas, y pareciera que estuviéramos locos en este mundo como nos han planteado las cosas, pero la realidad es que no, eso es lo más normal y esa es nuestra verdadera naturaleza, el escuchar este yo interior a través de mensajes tanto externos como internos, sueños, meditaciones, imágenes, etcétera, etcétera. Entonces dice, el caballero se rascó la cabeza, pero tardó un momento en darse cuenta de que en realidad estaba rascando su propia piel. Se llevó las dos manos envueltas en acero a la cabeza. Su yelmo había desaparecido. Se tocó la cara y la larga barba. ¡Ardilla! ¡Rebeca! Gritó. Ya lo sabemos, dijeron un alegre unísono. Habéis debido llorar otra vez en el castillo del silencio. Lo hice, replicó el caballero. Pero ¿cómo puede haberse oxidado todo un yelmo en una noche? Los animales rieron con estrépito. Rebeca yacía en silencio, dando aletazos contra el suelo. Al caballero le parecía que estaba fuera de sus parajillos. Exigió que le hicieran saber que era tan gracioso. Ardilla fue la primera en recuperar el aliento. No estuvisteis solo una noche en el castillo. Entonces, ¿durante cuánto tiempo? Y si os dijera que mientras estabas ahí dentro, pude haber recogido fácilmente más de 5,000 nueces. Diría que estáis loca, exclamó el caballero. Pues permanecisteis en el castillo durante muchísimo tiempo, afirmó Rebeca. El caballero dejó caer la mandíbula, incrédulo, miró hacia el cielo y con una resonante voz dijo, Merlín, debo hablar con vos. Como había prometido, el mago apareció inmediatamente. Iba desnudo a excepción de su larga barba y estaba completamente mojado. Parecía que el caballero lo había cogido mientras tomaba un baño.
Lamento la intrusión, dijo el caballero, pero era una urgencia. Yo... No hay problema, dijo Merlín, interrumpiéndolo. Los magos somos los molestados a menudo. Se sacudió el agua de la barba, respondiendo a vuestra pregunta. He de deciros que es verdad. Permanecisteis en el castillo del silencio por un largo tiempo. Merlín no dejaba de sorprender al caballero. ¿Cómo sabéis lo que quería preguntaros? Como me conozco, puedo conoceros. Somos todos parte del uno del otro. Y esto es algo muy interesante, porque sí, todos literalmente estamos conectados y cuando nos conectamos con nuestra esencia, podemos percibir a los demás y no a través de palabras, sino a través de esencia, de conciencia, de energía. Y entonces algo mágico realmente pasa, porque ya no necesitas palabras, así como se comunicaba justamente el caballero con la ardilla y con la paloma, no se comunica en forma de voz, se comunica a través de energía, ¿no? Se comunica a través de esencia, de conciencia. El caballero pensó un momento. Estoy empezando a entender. He podido comprender el dolor de Julieta porque soy parte de ella. Sí, respondió Merlín. Por eso pudisteis llorar por ella y por vos mismo. Fue la primera vez que derramasteis lágrimas por otra persona. Y aquí es algo súper interesante que nuevamente nos enseña que todo es un espejo, que lo que ves en los demás está en ti. Y cuando hay algo en ti que reconoces, también lo puedes reconocer en los demás. Porque si tú no te amas a ti mismo, no puedes encontrar el amor en los demás. Pero si tú te odias a ti mismo, vas a odiar a todos los demás y vas a encontrarles el pero. Si tú te juzgas a ti mismo, vas a encontrar el juzgar a los demás en todas partes. Entonces, literalmente todo es un espejo. Pero también cuando empiezas a ser empático contigo mismo, empiezas a encontrar la empatía a los demás. El caballero le dijo a Merlín que se sentía orgulloso. El mago sonrió indulgente. Uno no debe sentirse orgulloso por ser humano. Tiene tan poco sentido como que Rebeca se sintiera orgulloso por poder volar. Rebeca nació con alas. Vos naciste con un corazón y ahora lo estás utilizando como es natural. Realmente sabéis cómo desanimar a un amigo, Merlín. No era mi intención ser duro con vos. Lo estás haciendo bien. De no ser así, no hubieras conocido a Sam. El caballero se sintió aliviado. Entonces, ¿lo oí realmente? ¿No fue solo mi imaginación? Otra vez, Norma. Merlín soltó una risita ahogada. No, Sam es real. De hecho, es un yo más real de lo que habéis estado llamando yo durante todos estos años. No os estás volviendo loco, simplemente estás empezando a oír vuestro yo verdadero. Por esta razón, el tiempo transcurrió sin que os dieras cuenta. Y sí, justamente cuando conectas con esta luz, con tu verdadera esencia, el tiempo deja de importar, porque el tiempo es eterno cuando realmente lo comprendes. No lo comprendo, dijo el caballero. Comprendéis cuando hayas pasado por el castillo del conocimiento. Antes de que el caballero pudiera hacer más preguntas, Merlín desapareció. ¡Sas! Qué fuerte y buenísimo capítulo. Pues creo que es un capítulo bastante revelador que nos deja pensar muchas cosas. Y creo que la enseñanza más importante que nos deja este capítulo es justamente eso, que cuando sientas que no puedes más con tu vida, que sientes que todo está sobre ti, lo que debes de hacer no es buscar soluciones en lo externo, es ponerte en silencio y encontrarte contigo mismo para que conectes justamente con esta voz interior, con esta luz interior, con tu guía interior, con tu espíritu, con tu yo divino, con Dios, como le quieras llamar. Y es ahí cuando vas a encontrar la verdad y vas a ir derrumbando y derribando esta armadura y estas capas que nos hemos puesto de ser alguien que realmente no somos, ¿vale?
Entonces, bueno, espero que les haya gustado. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, si alguien vio o entendió algo diferente a lo que yo les estoy comentando, por favor, compártanos para hacer más grato esto. Exacto, Norma. El silencio acaba con tu falso yo. Grandes, palabras de verdad. Correcto, ¿no? Y es esta parte de no tener miedo, porque muchas veces tenemos miedo justamente a enfrentar el dolor, a enfrentar el silencio. Pero cuando enfrentas, lo demás desaparece. Y de verdad, de verdad, de verdad, es algo totalmente mágico que tu vida va a cambiar por completo, ¿no? Pero es tomar esa decisión de decir, elijo soltar, confiar y atravesar, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algo que quiera como comentar, añadir, qué sé yo? ¿No? Bueno, pues entonces eso sería todo. Espero les haya gustado. La próxima semana seguimos con el siguiente capítulo, ¿vale? Pues cuídense mucho, bendiciones para todos y nos vemos al ratito en la meditación que les toca con Mar.